en el mundo, en la espiritualidad, exista la luz, tiene que existir la oscuridad. Les presento a Cristian Valerio, el niño de la luz. De las personas que asisten a una iglesia, no van a dar gracias, van a pedir. Porque bien dicen que muchos le temen a los panteones, pero donde realmente hay más energía acumulada, dicen que es en los hospitales. Así es. Y en los templos. Imagínate lo que se puede llegar a escuchar en una iglesia vacía. Tú fuiste una persona que estuvo muy cercana a la iglesia. El Papa Francisco decía que el demonio no estaba fuera de la iglesia. El demonio recorría los pasillos del Vaticano. ¿Alguna vez, Cristian, has vivido alguna experiencia tú que te haya pasado dentro de una iglesia? ¿Dentro de un templo? Esos demonios muchas veces se quedan ahí. Entonces imagínate tú irte a tu casa, pero volver a una iglesia donde en la tarde se hizo una liberación, pues la energía va a estar cargada, la energía va a estar muy densa y muy fuerte. Que yo recuerdo que volteé y vi como si la figura del Cristo moviera la cabeza. Cuando traspasó el cristal, yo pego un grito y me di cuenta que no era un humano. Es descubierta por su padre el mismo Así día es. donde va a ser la primera comunión y el padre termina de alguna manera arrebatándole la vida, degollándola. Si tú vas a traer a alguien al altar, va a ser porque vas a hacer un ritual en ese momento, una oración en ese momento, en nombre de Dios. No podía asimilar una figura humanoide que estuviera como un maniquí, pero saber que de cierta manera en su momento tuvo vida. Las dos cuestiones de estos casos son exactamente a la hora de la lectura del Evangelio. Pero el mensaje tan fuerte de que él quiere ver tanto a su mamá, Claro. que es Cristo mismo quien lo trasciende. Pero los designios de Dios no los va a entender la gente. Bienvenidos a los archivos oscuros. Bienvenidos al Creepy Podcast. Y una vez más me encuentro para platicar y sacar de la oscuridad evidencias y relatos muy perturbadores. Y aprovechando también estas fiestas de diciembre, tengo un episodio muy especial, ya que el día de hoy me acompaña una persona muy querida en este canal y muy querida en la comunidad del Grito de la Llorona. Les presento a Cristian Valerio, el niño de la luz. Hola, ¿qué tal, Sombra? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio y platicar sobre un tema que yo sé que tú tienes mucha experiencia, has tenido mucho acercamiento con esto, que es hablar de las iglesias y toda esta energía a veces negativa o muchas veces negativa que existe dentro de ella. Para que en el mundo, en la espiritualidad, exista la luz, tiene que existir la oscuridad. Y yo siempre he dicho que donde hay luz es donde más oscuridad puede haber. Y el hablar de iglesias, que es un recinto donde toda la gente, te puedes imaginar, va con angustias, enfermedades, dolores, problemas, pues se llega a ocasionar un desorden energético, porque dejan esa carga energética de dolor en una finca que en ese momento pues se convierte en un recinto pues tal vez de luz, de esperanza, pero también por el otro lado un recinto donde está contaminado de demonios, Claro. de oscuridad, de enfermedad, de problemas y de muchas cosas negativas. Y es ahí donde viene o se abre el preámbulo de lo paranormal dentro de iglesias. Porque bien dicen que muchos le temen a los panteones, pero donde realmente hay más energía acumulada, dicen que es en los hospitales. Así es. Y en los templos. Así es. Porque la gente muchas veces no va al templo, pero va cuando tienen problemas. Sí. Van cuando están cargando con cosas muy pesadas. Cuando quieren pedir una ayuda porque tienen algo tan pesado cargando en sus vidas que quieren ir a sacarlo ahí a través de una oración. Es que la gran mayoría de personas, yo te podría decir que el 99.99 de las personas que asisten a una iglesia no van a dar gracias, van a pedir.
Y cuando van a pedir es porque traen un problema en específico. Salud, dinero, amor, algo que está pasando, alguna preocupación. Pero esa energía, sombra, ¿qué es lo que pasa? Que se queda resguardada en un lugar. Esto llega a pasar también si nos vamos a los teatros. Muchas veces los teatros, cuando están vacíos, se llegan a escuchar esas sonrisas, esas risas, esa bullicia de la gente. Imagínate lo que se puede llegar a escuchar en una iglesia vacía. Y es que a mí ya me ha tocado estar a altas horas de la noche en iglesias y es una vibración totalmente distinta a la que podemos tener cuando tú vas en la mañana a hacer una oración, cuando en la mañana están todas esas luces prendidas, ese Santísimo expuesto o esa Virgen iluminada por velas. Totalmente el ambiente cambia cuando llega la noche en esos lugares. Sí, y de hecho, partiendo de esta premisa, a lo mejor la gente que ya conoce tu canal, que te conoce y te viene siguiendo desde hace tiempo, sabe el contexto de Cristian Valerio, de dónde vienes, cómo fue tu carrera, cómo empezaste desde niño con estas visiones y te acercaste al mundo de la iglesia. Pero a lo mejor habrá personas que no conozcan este contexto y quiero partir de esta premisa. Tú fuiste una persona que estuvo muy cercana a la iglesia. Es que no estuve cercano, pertenecía a la iglesia. Fui parte de la iglesia durante mucho tiempo y el estar dentro de una iglesia te da las pautas para poder hablar de lo que hoy estamos hablando, de lo que hoy se va a hablar y de lo que a mí me tocó vivir en persona, en propias palabras mías, no contadas por alguien más, sino que ver esa energía bonita, pero también ver una oscuridad. Y es que esto no es algo de invento, esto es algo que realmente se puede llegar a pasar. Y vaya, hace unos años atrás yo recordaba un papa que para mí ha sido uno de los mejores. El Papa Francisco decía que el demonio no estaba fuera de la iglesia, el demonio recorría los pasillos del Vaticano. ¿Qué daba a entender con esto? Que la maldad estaba dentro de la iglesia, materializada y no materializada. Hoy en día vemos mucha actividad paranormal dentro de iglesias, y es que te puedes imaginar, Sombra, la gran mayoría de iglesias donde pues solamente están rezando, solamente están pidiendo, están yendo a dar todas sus angustias a un santo. Pero te puedes imaginar también una iglesia donde se hacen liberaciones, donde en ese momento estás cortando brujerías, porque la liberación, la oración de liberación, de eso habla, de liberar brujerías, hechicerías, pactos, ahora sí muchas cosas que vienen desde los ancestros, y esa vibración se queda clavada o se queda en cuatro paredes. Esos demonios muchas veces se quedan ahí. Entonces imagínate tú irte a tu casa, pero volver a una iglesia donde en la tarde se hizo una liberación, pues la energía va a estar cargada, la energía va a estar muy densa y muy fuerte. Entonces de esto nos hablaba el Papa Francisco al decir que la iglesia tenía entre sus pasillos esos demonios rondando. ¿Qué te parece si te platico una historia de que tengo preparadas, que a partir de que habilitamos el correo nos está llegando mucho experiencias y anécdotas, material de personas que se han atrevido ya a escribir sus historias? Sí. Y aquí va a estar apareciendo el correo si tienes alguna experiencia paranormal y la quieres mandar para que la estemos platicando en algún episodio donde hablemos de ese tema en específico. Con mucho gusto lo estamos recibiendo. Aquí va a estar apareciendo. Te voy a platicar esta historia. Ok. Y quizá eso de preámbulo, a lo mejor algo que tú hayas vivido mientras estuviste dentro de esta comunidad de la iglesia. Te voy a leer tal cual esta siguiente historia. Hola comunidad, mi nombre es Damián Alcántar. Quiero contarles algo breve que me pasó en la parroquia donde ayudo, aquí en el centro de la Ciudad de México. No es una historia de demonios ni de posesiones. Es algo mucho más simple, pero hasta la fecha no me deja estar tranquilo cuando me toca cerrar el templo. Como contexto rápido, soy parte de un equipo de liturgia. Casi siempre me toca la tarea de cerrar el templo a las 9 de la noche. Es una iglesia de esas modernas, muy amplia, sin columnas en medio.
por lo que tienes visibilidad perfecta de todo el lugar desde el altar hasta la entrada. Esto pasó hace unos meses, un martes cualquiera. Ya se había ido toda la gente. El sacristán estaba en la oficina contando la colecta y yo estaba apagando las luces laterales. La iglesia ya estaba en penumbra. Solo quedaba prendida la luz del pasillo central y la del sagrario. Cuando iba caminando hacia la salida principal para poner los pasadores de las puertas, vi a una mujer. Estaba hincada en la penúltima banca, casi pegada a la entrada. Era una señora de complexión normal. Traía un suéter color café y una falda larga. Tenía la cabeza agachada sobre sus manos. Estaba rezando muy concentrada. Se veía tan real, tan sólida, que me molesté un poco. Pensé, híjole, otra vez alguien se quedó dormido o escuchó que ya íbamos a cerrar. Me acerqué a ella haciendo sonar mis llaves para que notara mi presencia. Me detuve en el pasillo como a unos 2 metros de distancia. «Buenas noches, señora», le dije en voz alta, pero muy respetuosa. «Disculpe, ya vamos a cerrar las puertas. Necesito que salga, por favor». Ella no se movió, ni siquiera hizo el intento de levantar la cabeza. Asumí que estaba llorando, o estaba muy metida en su oración. «¿Señora?», insistí dando un paso más. «Ya cerramos. El padre ya se va a retirar». Como no me hacía caso, pensé que tal vez no escuchaba bien, o quizás estaba esperando a alguien. Justo en ese momento recordé que había dejado prendido el micrófono del ambón, el que se encuentra en el atril desde donde se leen las lecturas. Y si no lo apagaba, iba a ser estática toda la noche. Fue cosa de nada. Giré sobre mis talones, dándole la espalda a la señora por tan solo un instante. Caminé 3 pasos rápidos hacia el interruptor general, que está en la columna de la entrada, para poder cortar la luz. Pero no tardé ni 5 segundos. Hice clic en el apagador. Volví a girar para decirle a la señora, «Ahora sí, acompáñeme a la salida». Pero sombra, me quedé helado, con la palabra en la boca. La banca estaba vacía. Me quedé parado ahí, parpadeando, tratando de procesar lo que veía en mis ojos. No había manera humana de que una mujer hubiera salido. Yo estaba parado bloqueado, ahí en el pasillo central. La única salida era la puerta de la entrada a mis espaldas, y si la hubiera abierto, se habría escuchado el rechinido de las bisagras o tan siquiera el golpe del viento. Pensé, ¿se desmayó? Corrí hacia la banca pensando que iba a encontrar a la mujer tirada en el piso. Me asomé debajo de las bancas, pero nada. Miré hacia los confesionarios que estaban a un lado, pero tampoco había nadie. El silencio de la iglesia era total. Sentí un frío repentino. Me fui rápidamente de ahí, sin ninguna explicación. Fui a preguntarle al sacristán, «Oye, ¿no viste entrar a una señora con suéter café ahorita?» Él me miró y me dijo, «Damián, llevo media hora viendo las cámaras de seguridad. Nadie ha entrado ni salido, desde el último grupo que se fue. Está solo allá afuera». Sentí un aire helado. Ya no quise insistir. Desde entonces, procuro estar acompañado cada que voy a cerrar esta parroquia. ¿Qué te pareció esta historia? Imagínate el hecho, y eso queda como anécdota, ¿no? Esas almas que se quedan clavadas en un lugar donde posiblemente en la tarde o un día antes hicieron oración, pero en el transcurso del día fallecen. ¿Qué es lo que pasa? Se queda un códice de lo que hizo durante el día esa alma. Y pues el alma muchas veces llega a estos lugares a seguir haciendo oración como si ellos estuvieran vivos. Como una especie de bucle. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso se llega a ver y es muy cotidiano que un sacristán, una persona que está al servicio de la iglesia a la hora de cerrar, llegue a pasar eso. Esto creo que me llegó a pasar 2 veces. No lo tomé, yo creí hasta su momento que a lo mejor era una persona también haciendo oración. Cuando yo volteo que ya era la última persona también de igual manera, el sacristán le dice que ya se vaya. Nos fuimos caminando el sacristán y yo para cerrar la última puerta. Cuando ya vimos ya la señora no estaba. Nosotros pensamos que pues hasta el momento, hasta ahorita que vuelvo a escuchar la historia,
hasta este momento me cae el 20 que posiblemente cuántas veces no nos encontramos con estas almas y pensamos nosotros que tal vez son personas que están haciendo todavía oración en ese momento. Claro. Es fuerte y no estaría mal, porque este es un símbolo de que fueron personas en este plano espiritual pues piadosas, de oración, de Devotas. entrega, de devoción, y que todavía después de este plano espiritual pues siguen haciendo oración, tal vez por los que estamos vivos. ¿Alguna vez, Cristian, has vivido alguna experiencia tú muy fuerte o llena de energía, además de esta que me acabas de platicar brevemente, que te haya pasado dentro de una iglesia, dentro de un templo? Fíjate que hay dos. Una me pasó en el monasterio cuando yo me estaba preparando para ser sacerdote. Todo el mundo sabe, porque ya lo he contado, que yo no estudié en un seminario, yo estudié en un monasterio. Ok. ¿Por qué? Porque hay dos vertientes: los sacerdotes, que son sacerdotes que se dedican solamente, en este caso, a las iglesias, y estos van a estudiar en un seminario. Ok. Y en este caso la vida consagrada, que son los que se encargan de las misiones, de algo en particular, que no solamente son las cuestiones de la iglesia. Ok. En este caso, pues son como los franciscanos, los dominicos, todas estas clases de congregaciones que no se dedica en específico pues a estar solamente en una iglesia. Yo cuando estuve en preparación pues me dedicaba a la vida del monasterio, y mi tarea durante la semana era, una vez a la semana, uno de los hermanos o un servidor se tenía que quedar en vela toda la noche. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos que dejar a Jesús sacramentado, al Santísimo, solo durante la noche. Teníamos que estar haciendo oración por las personas, por nuestros bienhechores, por nuestras familias, pero teníamos que estar toda la noche haciendo oración. En alguna ocasión, cuando a mí me toca estar haciendo oración, créelo que nunca había experimentado lo que ese día experimenté. Ahí es donde se dio cuenta mi padre espiritual, pues que tenía estos encuentros con el demonio y que yo tenía esa sensibilidad para la cuestión de las liberaciones, porque es mi primer encuentro que yo tengo con el demonio. Ok. Haciendo oración, eran como las 2 y feria, y iban a ser las 3 de la mañana. Sigo haciendo mis oraciones, cuando en algún momento yo volteo a ver el reloj y ya estaba marcando 3:33. Nunca se va a olvidar. ¿Por qué? Porque yo hasta después, cuando ya me metí a estudiar el mundo del esoterismo y toda la cuestión, pues me di cuenta que las 3:33 pues era la famosa hora cero, era la hora del demonio. Haciendo oración, veo el reloj, volteo a una de las ventanas eran como vitrales, Ujú. y entre los vitrales pues también había pues estas ventanitas que daban hacia un pasillo, un corredor que daba a una alberca que se tenía en el monasterio, pero era una alberca muy vieja, porque esa finca se la habían regalado a uno de los sacerdotes, eran 2 hectáreas, Ok. y pues para llegar a esa capilla tenías que pasar en la madrugada pues 1 hectárea completa de matorrales. Era Campo abierto. un campo abierto, pero era de terror, porque imagínate, neblina, la madrugada, no había fincas alrededor, todo silencio, y pues lo único que veías al horizonte pues era la capillita pues muy pequeña. Seguías caminando y pues llegabas a la capilla, y ahí sabías que tú te tenías que quedar toda la noche solo. Ok. Cuando yo volteo a ver esta ventana, veo a alguien afuera del pasillo. Volteo, que me le quedo viendo por buen rato para ver si era algo de mi imaginación o había alguien realmente fuera de la capilla, ¿no? Volteo, volteo y veo que esta persona también se estaba quedando viendo muy, muy fijo a los ojos. Cuando yo volteo ya veo unos ojos como muy brillosos. Eso me espantó. En el momento yo pensé que era alguno de los mismos hermanos religiosos que estaba jugando conmigo, que quería hacerme una broma. Ujú. Lo fuerte fue que cada vez yo veía que este rostro se iba acercando
a la ventana. Cuando yo ya volteo veo el rostro bien y veo como si hubieran agarrado tizne y se hubieran echado ese tizne en la cara, pero unos ojos muy rojos, muy feos, muy brillantes y un hocico como de animal, como si fuera una especie como de perro, de caballo, algo muy raro. Entonces yo dije, me están asustando. Cuando yo volteo y vuelvo otra vez a quedármele fijo viendo, ya ese rostro había traspasado el cristal. Cuando traspasó el cristal, yo pego un grito y me di cuenta que no era un humano. Ok. Pego un grito y me voy inmediatamente al altar, agarro el Santísimo, me arrodillo, empiezo a hacer oración, cierro mis ojos con el Santísimo agarrado y te lo juro por Dios que cuando yo cerré los ojos ya eran como las 3:40, te podrás imaginar. Cuando yo cierro mis ojos, los vuelvo a abrir, fue porque me tocaron. Para mí fueron minutos, segundos lo que yo había cerrado los ojos. Cuando me tocan el hombro, pego un grito porque yo sentía o yo pensaba que lo que me estaba tocando pues era esa deidad o energía, lo que yo estaba presenciando minutos atrás. Y pues no, abro los ojos y era uno de los hermanos que me estaba regañando porque no había tocado la campana. La persona que se quedaba a hacer oración durante toda la noche, a las 5 de la mañana, por eso está un reloj, a las 5 de la mañana tiene que salir para tocar la campana para que todos los demás hermanos que se duermen se levanten, lleguen a la capilla, hagan oración, se vuelve a meter el Santísimo y hacemos las labores cotidianas del día. Pero exactamente a las 5 de la mañana se tiene que tocar. Cuando yo abro los ojos y este hermano me empieza a regañar, me dice, no tocaste la campana, te quedaste dormido, ve la hora que es, me estaba regañando muy feo. Cuando yo volteo y veo, eran las 8 de la mañana. Ok, pasó 8 de la mañana. Hubo un corte de tiempo que yo no sé qué fue lo que pasó. Cuando él me empieza a regañar, yo decía que sí me había quedado dormido, obvio que no le iba a platicar lo que había pasado, porque no lo iba a entender. Esa noche yo pido una entrevista con mi padre espiritual, que era el que sabía de mis dones, sabía lo que yo tenía y que por qué me habían metido al convento. Y le platico y le digo que yo ya no quiero estar en el convento, que había pasado eso y eso y eso. Y fue cuando ellos me dicen que era momento para poder mandarme al Vaticano para que yo empezara a hacer en ese momento pues liberaciones, sombra. Conocía contexto y parte del contexto de esta historia, pero creo que es la primera vez que la escucho completa. Y qué difícil me imagino que debió ser para ti este blackout. Sí. Desconectarte tantas horas para que al final, de cierta manera, quien llega a esta parroquia te rescata o sales de este, no sé si sea que trance. Esto puede llegar a pasar, sombra, también como cuando una persona pierde un ser querido. ¿Qué es lo que pasa? Que se concentran tanto en el dolor que el cuerpo, para quitarles el dolor, para quitarles el miedo, hacen como este blackout de su mente, no saben qué es lo que pasa. Por eso muchas veces las personas las vemos en los sepelios que tienen este descanso, se desmayan porque el cuerpo les está pidiendo para que no tengan un colapso en cuestión de su mente, de su cuerpo, pues este descanso, ¿no? Entonces quiero pensar que esto pasó. No le podría llamar un desprendimiento como tal porque no vi a nadie, no vi nada. Simple y sencillamente me quitaron parte de mi tiempo que no supe qué pasó en ese momento, ¿no? Uh-huh. Pero que me dio la pauta para que ellos descubrieran que era el momento idóneo para poder hacer esta clase de liberaciones, las cuales hasta el momento pues yo practico. Ok, qué fuerte y sin duda creo que es una experiencia que muy pocos han podido vivir, pero muy perturbadora para quienes la viven. Digo, de cierta manera, no sé, tú por tu preparación pudiste asimilarlo y seguir, pero imagínate aquellas personas que no están preparadas y que tienen un colapso así
al ver a una figura. Y lo comento porque quiero empezar a mostrarte este material que te tengo preparado, material que ha sido tanto viral como que está en redes sociales, que tiene que ver con esto, con acontecimientos extraños, paranormales, dentro de templos, dentro de iglesias. Claro. El primer material que te quiero mostrar es el siguiente. Quiero que presten mucha atención todos y quiero saber qué opinas. Ok. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria al Señor. ¿Qué te parece este video? Fíjate que para mí no es el de una persona difunta, no es un alma, efectivamente es el de una persona viva pidiendo auxilio. Hay un dato bien específico aquí. Dice tengo miedo. Cuando dice tengo miedo es porque en ese momento se está leyendo el Evangelio. El Evangelio es la palabra sagrada en ese momento. Es el momento, hay varios momentos muy fuertes y cúspides energéticamente en el ritual de la misa o la Santa Misa. Una es la lectura del Evangelio, posterior a esto es la consagración, donde consagras el pan, el vino, donde viene esta conversión en sangre y el cuerpo de Jesús. Y posterior a esto, pues también un acto muy fuerte es cuando te dan la comunión. Esos picos energéticos pues son como los más importantes, se puede decir, de la iglesia, ¿no? Y antes de el Evangelio también otro de los importantes es cuando tú te remides de tus pecados. Por eso dicen, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ahí te remides de todos tus actos, de todos tus pecados. ¿Por qué? Porque te estás arrepintiendo. En esos momentos es donde puede haber una cuestión energética de un ataque demoníaco. Con esto que voy, para mí este video es el de una persona posesa, una persona que posiblemente tenga una cuestión energética. Lo que a mí me altera y lo que yo, pues no es algo que sea extraño para mí, eso es bien sabido. No todas las personas, no todos los sacerdotes tienen una preparación. Duele un poquito que muchas veces muchos hermanos sacerdotes no tienen la preparación, pero también al mismo tiempo pues no tienen tampoco una preparación ni psicológica, ni espiritual, ni humana. ¿Por qué? Porque si ven la reacción de él, pues es un poquito inhumano. Es como juzgar de loco a alguien. Yo en ese momento, para no interrumpir la ceremonia, porque no se debe de interrumpir a menos de que algo esté pasando muy fuerte, pues fue llamar a alguien y decirle, oye, ve a ver qué es lo que está pasando, para que vengas y me digas y seguir, ¿no? O ver cómo podemos auxiliar a una persona. Pero ver la deshumanización de ese sacerdote, pues me habla de una falta de caridad, pero también una falta de preparación ante una situación como lo fue una posesión en plena misa. Que hablando de posesiones, quiero enseñarte este otro material, porque justo este material se habla de que a media misa, a medio ritual, ahora con este contexto que acabas de dar, tiene más sentido el siguiente video. Atención. Rey, le restituiré 4 veces más. Jesús le contestó, hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia celebra
Día de los Fieles Difuntos. Y tenemos que descubrir una cosa de los fieles difuntos. Bueno, en el Día de los Fieles Difuntos hoy tenemos que descubrir una cosa, y es que todos tenemos que hacer ese paso. Y la iglesia... En plena misa. De nueva cuenta, ¿no? La falta de preparación, la falta de empatía. Vamos a suponer en este momento que no es una persona posesa. Es una persona de situación de calle, es una persona que tiene esquizofrenia, una persona que a lo mejor tiene un mal mental. La forma en que está siendo tratada, para mí no es la correcta. Ujú. Para mí yo creo que en ese momento no se debió de tener ese trato, ¿sabes? La Claro. están exponiendo. Claro. Segunda, pues se nota el nerviosismo del sacerdote. La risa. Una risa de De no saber qué no hacer. saber qué hacer, de nerviosismo, pero también de falta de empatía y de falta de preparación. Porque en ese momento, en vez de serla expuesta en pleno altar, pues ¿para qué pides a alguien que vayan y te la lleven al altar si no vas a hacer nada? Claro. Solo Si te exponerla. estás burlando todavía de ella, estás volteando y te estás burlando de ella. Y aparte, según yo, el altar es sagrado, ¿no? Es un altar sagrado. Si tú vas a traer a alguien al altar, va a ser porque vas a hacer un ritual en ese momento, una oración en ese momento, en nombre de Dios. Si entonces tú no vas a hacer nada y no vas a creer, no la traigas al altar, sácala, punto. Si tú tienes el contexto de que es una persona de situación de calle, una persona que tiene una cuestión de sustancias, Ujú. pero no la vas a exponer para no hacerle nada. Claro, te Si la- encargas de sacarla y pedir Exacto. auxilio, ¿no? O si sabes que en ese momento es una posesión y no lo quieres hacer en el altar, pues entonces indicas que la lleven directamente a resguardar en la sacristía, en un lugar, para tú inmediatamente ir o mandar a alguien a que haga esa liberación. Pero no haces esto. Esto me habla de una falta de preparación, de ética y muchas veces hasta de fe. Porque muchos, yo te lo puedo asegurar, no lo digo yo, lo decía el mismo Papa Francisco, que muchos hermanos sacerdotes hoy en día no creen en el demonio. ¿Y sabes qué es lo que pasa al no creer en el demonio? ¿Qué es lo que El pasa? demonio se está apoderando de ellos. ¿Por qué? Porque debe de haber un balance. Debemos de creer que este ser existe para que también exista Dios, para que haya un balance. Pero cuando tú dices que esto es fantasioso, estás dándole más fuerza al demonio para que siga habiendo esta clase de posesiones. Cuando tú alejas de la historia de la Biblia o de nuestra misma historia diaria al demonio, pues el demonio está ganando Claro. de alguna manera.
porque es el padre de la mentira. Y la mentira nos está haciendo creer que no existe. Y al no creer que existe, vamos a hacer esta clase de situaciones. Vamos a normalizar que una persona esté posesionada. Vamos a normalizar que una persona esté jugando Ouija. Vamos a normalizar que alguien esté yendo a un ritual satánico. Porque el demonio no existe. Claro. Desgraciadamente, esta clase de cosas dentro de las iglesias son las que están mal hechas y pueden llevar a una persona hasta que pierda la vida. Qué turbio y, como dices, ¿no? La falta de preparación. Yo creo que no sé cómo se maneja la iglesia, desconozco, pero yo pensaría que tendría que existir. Y hasta se me hace raro porque incluso el Papa León XIV, desde que tomó la potestad de Papa, tú me lo comentaste aquella vez que platicamos, no sé si recuerdas que tú dijiste que el Papa anunció y llamó a todos los exorcistas de la iglesia a hacer como un concilio. Todavía hace poco, un concilio de exorcistas. Todavía hace poco tuvimos un concilio. Todavía el último fue ahora con este nuevo Papa, el Papa León, donde se exhortaba a la cuestión de la unión y de la preparación de nuevos sacerdotes en la cuestión del rito del exorcismo. Hay cosas que la iglesia está manejando de una manera muy prudente, muy bonita, porque también cualquier persona que venga a una iglesia y diga, pues estoy posesionado, empiece a gritar, no se le puede hacer una liberación. Pero ojo, tu preparación como sacerdote también te hace saber cómo tratar a una persona. Claro, cómo dirigirlo. Cómo dirigirlo, cómo saber cuando es algo que sí es mental, algo que sí es, en este caso, espiritual. Pero no por el hecho que sea algo mental, pues lo vas a tratar mal, te vas a burlar delante de las personas de esta persona. Volvemos a lo mismo, son personas. Claro. Y como personas los debemos de tratar. Entonces esta falta de preparación tiene que tener mucho cuidado. Yo recuerdo que cuando a mí me tocaba hacer esta clase de liberaciones, pues era un equipo, yo tenía un equipo completo, las personas que hacían oración, las personas que estaban al tanto de agarrar a las personas, en este caso pues la gran mayoría eran hombres, porque tienen una fuerza tan brutal, tan fuerte, que muchas veces eran 7, 8 personas las que tenían que agarrar a un niño, imagínate. Claro. Las personas que estaban cantando, las personas que estaban a un lado tuyo, pasándote el agua bendita, en este caso las cosas que se tenían que hacer, ¿no? Aquí nos habla de verdad de una falta de empatía, de equipo, como comunidad, como sacerdotes, que hoy en día pues no están preparados para estas situaciones. Qué bueno que de cierta manera espero que lo empiecen a ampliar, porque justo como lo mencionas, si esto fue una posesión o no, el hecho de exponer a esta persona, de subirla al altar, de que, y no sé, tú me lo dijiste incluso ahorita que te lo estaba enseñando, que hasta te llamó la atención que estaba en el Salmo. Claro. Justo donde está la energía. Y esto va para allá, para casita. Fíjense bien, regrésenle un poquito al video. Las dos cuestiones de estos casos son exactamente a la hora de la lectura del Evangelio. Una, en el primer caso, nos dice, tengo miedo porque el sacerdote está leyendo el Evangelio. La segunda está terminando el Evangelio, de igual manera son carcajadas, son gritos de dolor, por ahí da algunas frases también. Entonces nos está hablando de que es en el momento, volvemos a lo mismo, los picos energéticos durante o más importantes durante la misa, como lo es en este punto, el punto del Evangelio. Uy, fíjate que me está gustando mucho tocar el tema contigo porque yo sabía que tú tienes una perspectiva muy distinta a la que a lo mejor nosotros como simples usuarios o feligreses mortales, por así llamarlo, pues no tenemos este contexto detrás de. Y te quiero platicar una historia muy personal. Esto lo he platicado muy pocas veces porque muy pocas personas saben que yo realmente padezco una fobia. Yo tengo, creo que se llama onomatonofobia. Okay. Es un miedo irracional o incomodidad hacia ciertas figuras humanoides, títeres de ventríloco, imágenes como religiosas. A mí me da mucho pavor las imágenes religiosas. Y no lo digo desde la falta del respeto. Okay, sí. Lo digo desde que yo te generé el trauma porque yo de niño, allá en Guadalajara,
íbamos mucho, o mi mamá tenía la costumbre de llevarnos mucho al centro. Ya. Nos llevaba mucho a comprar cosas a San Juan de Dios, Ujú. pero de ahí nos pasábamos a ver a Santa Inocencia. Ya, sí. Yo, aquí va a ¿En la aparecer la catedral? foto. En la Catedral de Guadalajara hay una niña que se llama Santa Inocencia. Su contexto rápido era una niña que quería hacer su primera comunión. Sus padres, o creo que su familia, no eran católicos. Sus padres, en específico su padre era de la religión protestante. Entonces ellos no querían que... Más bien, ellos estaban alejados de la iglesia. Ella tiene amigas, ve que las amigas van al catecismo, que se están preparando para la comunión, para la primera comunión. Y la niña se empieza a llamar la atención a este proceso, este ritual. Y a escondidas de su padre empieza a ir. Lamentablemente, la leyenda cuenta que la niña es descubierta por su padre el mismo Así día es. donde va a hacer la primera comunión. Y el padre termina de alguna manera arrebatándole la vida, degollándola. Así es. Posteriormente a ello, esta niña, no sé si la embalsaman o queda como momificada. Es enterrada y posterior a esto, las personas se conmueven por el caso. Las personas empiezan a pedirle a esta niña y pues empiezan a ocurrir milagros. Uh-huh. De tal grado que esta niña, al ocurrir milagros, la iglesia se toma la atribución, sacan el cuerpo y se encuentran con que el cuerpo tiene una momificación, pero ciertas partes del cuerpo están incorruptas, que es un cuerpo incorrupto que todavía tengan piel como si estuvieran vivas. Esta santa en específico le crecen las uñas, le crece el cabello, constantemente le cambian de ropita, pero constantemente le cortan las uñitas porque sigue habiendo una cuestión ahí paranormal rara que sigue saliendo el cabellito, ¿no? Exacto. Entonces la tienen en una vitrina de cristal expuesta, pero su cara sí fue plastificada y ante los ojos de un niño pues puede ser algo tétrico. Es una imagen muy tétrica. Aquí aparecen las fotos. De hecho, hay un video que se los voy a poner. No lo tenía preparado, pero ahorita que salió el tema. Ojitos. Exacto, hay una persona que está grabando, que está capturando el momento donde, pues es que ir al centro histórico, ir a catedral, mucha gente va y graba por la majestuosidad de la Catedral de Guadalajara, por todo lo que existe, estas catacumbas de los sacerdotes y... que son los obispos de Guadalajara. Los cardenales y están abajo del altar principal. Uh-huh. Ahí están las catacumbas. Pero que también, te voy a dar un dato preciso, hay una leyenda en una de las celdas abajo. Se decía que estaba enterrado o encadenado el demonio. Y que solamente ciertas específicas fechas del año entraba el cardenal a ese altar abajo del mismo altar. Si es que hay un paso que no se puede... O sea, se ve la entrada. Y se hacía misa para seguir encadenando a este demonio. También hay un lugar donde tú pones la orejita y se oye un ruido medio extraño. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Se decía que era el mismo demonio, pero no. Es que abajo de la catedral pasa el famoso río. Entonces hay un ruido medio raro que hace un sonido guturante que parecería ser el de un rugido. Pero mucha gente, la leyenda contaba que era el del demonio. ¿Qué pasaba? Lo que sí es cierto es de que ciertas épocas sí se ocasionaba una misa abajo de esta catedral, porque también en algunas ocasiones se contó que esta catedral pues también fue utilizada por los famosos masones. Uh-huh. Entonces había misas, reuniones masónicas dentro de la misma iglesia católica, la catedral de Guadalajara, por los masones. Y las entradas por los túneles, ¿no? De la guerra cristera. Así es. Entonces te puedes imaginar que también esta catedral, donde pisamos Sombra, no es el piso original. Recordemos que en alguna temporada en Guadalajara hubo una peste, la peste del cólera. Y se podría decir que el primer panteón de Guadalajara, después de ser Belén, pues también fue la catedral. Muchos cuerpos fueron, pues en ese caso, enterrados en la misma catedral.
a tal grado que ya no hubo cupo. ¿Y qué fue? Fue cuando se hizo el Panteón de Belén, porque ya no había lugar, espacio para la misma catedral, pues poder enterrar tantos cuerpos, Claro. pues de esta famosa pandemia de el cólera. Después de que pasó muchos años, pues estaban las tumbas, pero pusieron un piso falso. Un piso falso de madera, que Una es el duela. que Ajá. hoy conocemos, que hasta ruge, pero abajo... Con razón de- se siente como hueca, ¿eh? Sí, pero abajo de esa duela existen pues cuerpos enterrados por esta famosa pandemia de cólera que azotó a Guadalajara durante muchos años. Y es que justo te platicaba esto porque yo recuerdo que en mi infancia íbamos mucho a eso, a Santa Inocencia. Ujú. Mi abuela, en paz descanse, era muy devota. La mamá de mi mamá era muy devota a Santa Inocencia. Pero a mí no sé por qué me perturbaba la imagen de Santa Sí, muy Inocencia. fuerte. Y siendo un niño, saber que una niña había perdido la vida y que la tenían ahí expuesta de cierta manera, verla cartonada, siento que mi cerebro no podía asimilar una figura humanoide que estuviera como un maniquí, pero saber que de cierta manera en su momento tuvo vida. Ujú. Yo recuerdo que en una de esas ocasiones me llené como de energía muy pesada. Sí. No sé si te has fijado que enfrente está como el Cristo Sí, dormido, Sí, 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 sí. que es esta imagen que representa a Cristo cuando está... del Calvario. Del Calvario, exacto. Yo te lo juro, que yo recuerdo que volteé y vi como si la figura del Cristo moviera la cabeza, la hiciera más hacia abajo. Yo me puse a llorar. Yo salí de catedral, no quise entrar. Mi mamá me siguió porque vio que yo estaba desesperado. Y de ahí le conté, pues, el miedo que tenía, que nunca le había dicho. Ujú. A raíz de eso, ella comprendió y ya no insistía o ya no íbamos tanto a catedral. ¿A qué voy con esto? Esto me pasó a mí, Ujú. pero hay muchas personas que grabando misas o grabando templos que son conocidos pueden captar a estas figuras que en teoría son figuras muchas Ujú. veces de cera o son figuras de ciertos materiales esculpidas, que es imposible que tengan vida. Claro. Pero ¿cómo explicas los siguientes materiales? Ok. ¿Qué opinas de este recopilado de figuras, sobre todo figuras de Cristo?
Fíjate que el hablar de Jesucristo es hablar de la cruz, hablar de un calvario, hablar del dolor. Yo creo que la gran mayoría de imágenes religiosas de Jesucristo, pues nos va a hablar de ese momento de dolor, donde nos van a recordar que Él fue crucificado y está crucificado por nuestros pecados. Entonces, aquí nos está hablando de una energía fuerte. Cuando nosotros vamos a ver, no nos va a causar una sensación de alegría, nos va a causar dolor. En ese momento, esa carga energética de dolor, pues vamos a activar con mayor dolor esas imágenes. No es de que las imágenes tengan en sí vida, es de que nosotros le estamos dando con nuestra energía, pues vida a un objeto. Hay algunos videos que a mí me llaman mucho la atención, porque energéticamente estamos hablando de algo que es real, de algo que sí está pasando en cuestiones paranormales. Hay 2 que 3 videos que yo veo dentro de este recopilado que tienen un mecanismo, sobre todo hay un Cristo donde está como cargando la cruz, parece que va a salir en procesión, y esta gran mayoría de Cristos tiene un mecanismo porque son sacados para peregrinación. Okay. ¿Y qué es lo que pasa en Semana Santa? Al sacar esos famosos Cristos, pues tienen un movimiento de dolor, mueven, tienen articulaciones por mecanismos. Pero hay otros Cristos, sobre todo algunos donde están en el altar mayor y abren los ojos, o hay uno donde está pues postrado ya, ahora sigue embalsamado y mortajado, porque hay una mortaja alrededor de su cara, y mueve su cabeza. Ese Cristo me llama mucho la atención, que está amortajado. Hay otro que está abriendo sus ojos, si no me equivoco es un Cristo exacto. Ese Cristo está muy vitrina, fuerte, ¿no? Muy fuerte de verdad. Y hay otro donde están en plena misa también, y también de igual manera inclina su cabecita. La gran mayoría de esos Cristos que ya están en un altar, pues son Cristos que no están articulados, son Cristos que no tienen movimiento. Los que son para peregrinación, como el Cristo que vimos que tiene una cruz postrada en su hombro como para peregrinar, esos posiblemente nos estén hablando de una articulación robótica, para tener un aspecto pues más realista a la hora de una peregrinación. Pero todos los demás, yo te puedo asegurar que hay una energía bastante densa, paranormal se podría decir. Y es que me imagino que tiene que ver con justo lo que comentábamos al inicio de este episodio, ¿no? La gente va y se encomienda y pide a quien le está rezando a la imagen. Sí. Puedes aventarle toda esa energía negativa o pesada a una imagen, y esa imagen poder tener... Es que estás activando una energía de dolor a ese elemento que se podría decir sagrado o no sagrado, pero lo estás activando con tu energía. Okay. Es como una esponja energética ese elemento. Y si te fijas, la gran mayoría, como tú le decías, la gran mayoría de imágenes religiosas, cuando vas a un templo, no te causan esperanza, no te causan amor, no te causan algo bonito, te van a causar temor, porque esa era la realidad, y esa es la realidad por la cual fueron hechos y realizados de esa manera, para que cuando tú llegues a ese lugar te causen dolor y te recuerden que ellos están mártires, que ellos están martirizados, que ellos fueron martirizados, que ellos están azotados y que ellos entregaron la vida por tus pecados. Entonces te hacen sentir chiquito, te hacen sentir culpable, claro. Y más te deprimes en un lugar, aún de los males o los problemas, pues llegas a un lugar y pues ves esto y más te deprimes. Entonces esa energía se va acumulando, y ese receptáculo o envase energético, como lo puede ser una imagen, pues comienza a expirar esta energía sobrenatural, como esto que vimos. Que me recuerda mucho, incluso, película o no, pero es una historia muy, muy perturbadora, y yo me acuerdo que me la ponían mucho de niño en el catecismo. Mi abuelo la ponía de vez en cuando, la pasaban en televisión. La historia de Marcelino Pan y Vino, ¿no? Ah, claro. Este niño que vive solo, que vive en un convento, que no tiene papás, que se le aparece el Cristo del crucificado, la figura cobra vida y convive con él.
Pero el mensaje tan fuerte de que él quiere ver tanto a su mamá, Claro. que es Cristo mismo quien lo trasciende. Sí. Y esto no es spoiler, es una película muy vieja, ¿eh? Es una película muy fuerte, ¿no? Porque imagínate, se puede decir que es un Cristo, a lo mejor para algunas personas, pues muy malo, ¿no? Porque se está llevando un niño. Pero no es de que el Cristo hubiera sido el malo, es de que el niño pidió con todo su amor a este Cristo de misericordia volver a ver a su madre. Pero ya no una madre carnal, una madre que te trajo a la vida, sino hablaba de la madre de él, su madre de Jesucristo, la Virgen María. Ok. Por eso es de que la única parte en cómo podía ver Marcelino a la madre que lo trajo a la vida a través de su madre, pues era llevárselo para que él Uy, ya no sufriera. Se me puso la piel chinita. Porque al final de cuentas, Marcelino tuvo dolor, fue un niño huérfano. Ahí es donde puedes ver a lo mejor un poquito la piedad y la misericordia, tal vez de Dios, pero los designios de Dios no los va a entender la gente. Va a cuestionar un Dios de amor donde muchas veces dices, ¿por qué se mueren niños? ¿Por qué los niños sufren con una enfermedad? ¿Por qué los niños pasan muchas situaciones? Pues es designio de Dios que nosotros teologalmente no podemos descubrir hasta que nosotros estemos enfrente de ese Dios misericordioso, de amor y de verdad. Un mensaje muy fuerte. Estamos empezando a encarrilarnos ya al cierre de este episodio. Antes de empezar al cierre, quiero contarte la última historia, que es una historia muy fuerte porque quien me lo cuenta también fue de primera persona, no fue a través de un correo. Y esta fue una de las historias que a mí más me han marcado porque cuando me la cuentan, yo conozco ese templo. Ok. Es un templo que se encuentra cerca de la avenida Lázaro Cárdenas Ok, sí. y Cruz del Sur. Ya la gente ahí sabrá más o menos de qué templo hablo. Es un templo que actualmente ya lo remodelaron, está moderno, si vas, muy bonito, pero en su tiempo yo recuerdo que era la fachada, estaba el templo, un templo muy largo de profundidad, y a un costado tenían el Santísimo. Así es. Tienen un teatro y hay un pasillo largo donde al fondo hay como salones donde dan el catecismo. Esta persona fue catequista y él comenta que una de las cosas más extrañas que le han tocado vivir dentro de un templo, a él le tocó un tiempo donde estaban remodelando el teatro y como a él le tocaba un nivel, ese nivel se daba en el teatro. Entonces a ese salón lo mueven hacia un segundo piso que tiene el templo donde se pone el coro. Entonces ese coro, como todavía hay banquitas y no era un salón tan amplio, o sea, de niños, pues los mueven para allá. Pero para entrar a esa zona tienes que entrar por la escalera del campanario. Una escalera de caracol sin ventilación, oscura. Y poder subir hasta allá para poder dar, ahora sí que giro, hasta donde da, pues, ¿no? Obviamente con vista al altar. Él comenta que termina de dar la clase y le pasaron dos cosas muy extrañas. La primera es que cuando se van todos los niños, él regresa hacia arriba solo para recoger cosas, revisar que quede limpio, pero dice que cuando termina de dejar a los niños, de que salgan, él ve a un niño que sube rápido y dice, se le ha de haber olvidado algo. Sube y empieza a hablarle. Y escucha los pasitos, ¿no? Del niño que va subiendo. Cuando él sube detrás, le dice, oye, ten cuidado, te vas a caer, no hay luz. Va subiendo y cuando llega a la parte de arriba donde está este balcón, no ve a nadie. Y se pone y revisa. La única entrada y salida a esa zona es solamente por esas escaleras. Porque si sigues todavía para arriba, llegas hacia la parte de las campanas. Sí, el campanario. Pero el campanario está cerrado también. No es como un área abierta. Tiene que tener el sacristán la llave. Se le hizo rarísimo. Revisa y se va hasta arriba y no hay nada. Cuando baja, él ve por el rabillo del ojo, cuando llega otra vez a la zona del coro, ve hacia abajo como dice que él ve a una mujer como con estos velos antiguos que se usaban las mujeres para cubrirse la cara,
que él supo inmediatamente esto no es normal. Sintió un escalofrío en su cuerpo que lo obligó a bajarse sin preguntar, a llegar a la sacristía y a quedarse ahí y no salirse hasta que se tuviera que ir. Cuentan que en ese templo seguido ven a un niño recorriendo los pasillos, sobre todo laterales. Y él dice que nunca le ha vuelto a pasar, pero que se le hace muy extraño que es justo ese día, porque aparte, como un pequeño contexto, eran 2 o 3 semanas antes de Domingo de Ramos, si no me equivoco. Muchas veces confundimos a entidades demoníacas con niños. Y si hablamos de fechas muy marcadas, como lo es la Semana Santa, muchos van a criticar y van a decir, es que la Semana Santa cambia. Sí, pero efectivamente la Semana Santa cambia por algo en específico, porque la iglesia también se marca por cuestiones del calendario lunar. Y debe de haber la Semana Santa muy cercana a un viernes que tenga que ver con un viernes de luna llena. Entonces por eso es de que cambia la Semana Santa de días, de fechas. Uh-huh. Y se abre un vórtice energético. Esto lo llegamos a ver que por eso en Semana Santa es cuando muchas personas se van a sacar tesoros, porque este vórtice energético se abre y es donde sale ese famoso fuego fausto. Donde se ve la lumbre salir de los terrenos, pero donde también hay mayor actividad paranormal en los templos. ¿Por qué? Porque el demonio no quiere que estés en esas fechas haciendo oración, de la mano de ese Jesús sacramentado, de la mano de esa piedad que debemos de tener en Semana Santa. Por eso el demonio se hace más presente en las iglesias para estas fechas sagradas. Uy, pues muy fuerte y muy agradecido, Cristian, porque me pudiste acompañar el día de hoy. Gracias por este cierre de año que ha sido muy emocionante para el canal, sobre todo porque ha tenido, gracias a Dios y gracias a todos ustedes que están apoyando, ha tenido una curva de crecimiento muy bonita, porque la comunidad empieza a ver como esta parte de los archivos prohibidos, y es parte de contenido que pertenece al Grito de la Llorona, que pertenece también como podcast hermano de Cristian Valerio, Niño de la Luz. Tenemos el lado de la brujería, esoterismo contigo, el lado de los archivos prohibidos acá, y con Alain Luna, con todo lo paranormal y lo fuerte, ¿no? de estos casos del bajo astral. Pero Cristian, redes sociales, ¿qué está pasando en tu canal? No quiero adelantarme a cosas porque no sé si para cuando saque este episodio hayan pasado ya ciertas cosas en tu canal muy importantes que yo sé que son para ti y para todo el equipo. Y pues nada, ¿qué está pasando? Tus redes sociales, invita a la gente a que chequen tu contenido. Redes sociales, Cristian Valerio, el Niño de la Luz en Facebook, las que están verificadas, todas las demás son falsas. Instagram como cristian-valerio.oficial, también está verificada el Instagram. Y el canal de YouTube como Cristian Valerio, el Niño de la Luz. Ya lo saben, tal vez no nos estamos adelantando, pero ya saben muy bien la comunidad bonita de YouTube que estamos festejando esos 100,000 seguidores. Y que para cuando ya tú hayas sacado ese capítulo, te lo puedo asegurar que ya ese festejo ya pasó. Es un festejo que tuvimos por estos 100,000 seguidores, que la comunidad de verdad siempre es muy bonita cuando te acogen, cuando realmente te aman y quieren un proyecto. Y yo sé que muy pronto este canal también va a llegar a esos 100,000 seguidores y vamos a estar festejando como ya lo festejamos en el canal del Niño de la Luz. Muchísimas gracias, Cristian, y muchísimas gracias a toda la gente que se conecta, a todas las llavecitas azules que están semana tras semana apoyando también los estrenos de Cristian Valerio, que están luego se pasan a apoyar los estrenos del Creepy Podcast, y que un día antes están también muy al pendiente del estreno de El Grito de la Llorona con Alain Luna. Muchísimas gracias, cada día somos más comunidad. Gracias por todo su cariño, gracias por todo su apoyo. Y Cristian, felices fiestas. Felices fiestas a tu comunidad. Encantado de esta invitación, Sombra. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima, que tengan excelentes pesadillas y nos vemos el próximo jueves con un tema muy perturbador.